Capítulo 191. Darren y Marilyn llevaron a Grant a una casa segura privada, lejos de las principales zonas comerciales de la ciudad, pero aún dentro de las regiones públicas. Darren sospechaba que si alguna vez los hombres de Gillian venían a buscar a Grant, buscarían en las zonas más tranquilas de la ciudad y el estado, por lo que era mejor esconderse a plena vista. Por ahora, la estrategia era mantenerse agachado, mientras que en el complejo STL, sus mujeres estaban trabajando arduamente. La habitación bullía de calor y bullicio. Las pantallas parpadean en filas, reflejando el tenue brillo en las gafas de Rachel mientras se inclina sobre el salpicadero como un general de guerra. Toca. 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 Sus dedos volaban sobre el teclado y el sudor le perlaba las sienes, no por miedo, sino por el gran impulso de lo que estaba sucediendo. Ella misma había creado estas estrategias, pero implementarlas no fue tan fácil como cualquiera hubiera esperado. Sin embargo, ella sabía que tenía que hacerlo, o de lo contrario Trendeteller caería, y si lo hacía, los clientes no confiarían en ellos y sus otras carteras de startups como del Verate comenzarían a dudar. Había tantos clientes a los que atender y arreglar la licencia. ¿Quién iba a pensar que tener tantos clientes al principio iba a ser agridulce? Y después de eso, necesitaba detener el bloqueo de la distribución. Eso fue mucho trabajo. Rachel tuvo que encerrarse. En el monitor central, docenas de alertas rojas de bloqueado parpadean en los mapas de interfaz de Trendeteller. Nodos de API congelados, apagones de proveedores y devoluciones de pagos que pulsan como órganos fallando. Amelia estaba justo detrás de ella, con los auriculares puestos, conectando las comunicaciones entre proveedores, operadores e intermediarios financieros. El proveedor B49 de Ontario sigue diciendo que la clave de acceso no se valida, dijo con brusquedad. Revisa la pila secundaria, respondió Rachel, con los ojos encendidos por la concentración. Ya no usamos las licencias maestras. Están dañadas. Dales el enlace de conmutación por error del nodo chip 2. Copiado, dijo Amelia, ya escribiendo. Enviando, ahora. Se abrió una nueva ventana. Clave API de respaldo. Trendeteller Backup. Orchid.node.422v estado. Activo autorización del proveedor. Verificada autorización digital. Concedida. Una de las zonas rojas intermitentes en el mapa se volvió verde. Rachel se recostó, girando la muñeca. Ya van 6. Desde la esquina, Sandy dio un suspiro de alivio. Los distribuidores de nivel medio están comenzando a desbloquearse de nuevo. Las solicitudes de reembolso se acaban de detener en Europa Occidental. Esto está funcionando. Suenas sorprendida, dijo Rachel secamente. Amelia esbozó una sonrisa. No deberíamos, Rach. O sea, lo planeaste hace meses, ¿verdad? Solo porque Ryan Anders no sabe callarse, respondió Rachel. ¿Y por qué te uniste al equipo y nos diste las amenazas que él había presentado? Construir alrededor de eso fue fácil. Es mi trabajo. Abrió un directorio oculto y desbloqueó otra sección de código. Activando los puentes de proveedores descentralizados. Redirigiendo las confirmaciones de pago a través de intermediarios fantasma. Es hora de ver si la cláusula de seguridad 4.7 Terjan es tan frágil como su ego. Pasaron las horas. Tras ejecutar el comando, nuevos marcadores en la pantalla cambiaron. Decenas de errores de pago se convirtieron en transacciones pendientes. Los contratos ya no se anulaban, sino que se procesaban. Descansando en el sofá del trabajo, Sandy se levantó de un salto, alzando la voz con incredulidad. Eso acaba de revalidar 4 clientes importantes. Amelia se llevó una mano a la boca. Rach. Lo lograste. Salvaste a Trendeteller. Revertiste el estrangulamiento de Ryan. No, dijo Rachel, levantándose del escritorio y poniéndose de pie. Todas lo hicimos. Era muy raro que Rachel estuviera tan blanda, por lo que Sandy y Amelia lo disfrutaron, riéndose mientras terminaban los pastelitos. Darren estará encantado. Eso espero. Yo también. Ha estado trabajando muy duro. Mientras la alegría llenaba el complejo STL, la tristeza estaban a punto de desatarse en la sede de Mumo. El edificio se alzaba como una fortaleza silenciosa en el centro de los Álvarez. Elegantes paredes negras, vidrio esmerilado y logotipos dorados en el interior con nombres de fantasmas. Firmas utilizadas para llevar a cabo las manipulaciones legales más sucias del mundo corporativo. Pero esta noche, el silencio se rompió.
Luces rojas y azules iluminaban las paredes mientras los coches patrulla invadían la entrada principal. Un torrente de agentes con equipo antidisturbios entró en tropel, encabezados por el detective Lawrence Arrow, un hombre alto y corpulento con el rostro marcado por años de limpieza corporativa. Su placa de identificación brilló cuando se acercó al mostrador de recepción. División de Delitos Corporativos de los Alvarez dijo secamente. Háganse a un lado. La recepcionista tartamudeó. No tienes jurisdicción aquí, tengo una anulación federal firmada por el juez Allenstein, respondió Arrow, dejando la orden sobre el escritorio. Apártense. Las puertas se abrieron. Dentro, los abogados trajeados se quedaron paralizados a media zancada. Se les cayeron papeles. Alguien derramó café. El aire se densificó al darse cuenta de que los lobos habían llegado. Divídanse, ladró Arrow. Archivos, subniveles, núcleos de datos. Encuentren todo lo relacionado con Franchise Casinos, Muno y el director ejecutivo, Ryan Anders. Las botas retumbaban por los pasillos. Sacaron archivos de los cajones. Metieron los servidores en cajas. Se llevaron portátiles con contraseña, sellados en bolsas de pruebas con guantes blancos y etiquetas rojas. En una oficina con paredes de cristal en el piso superior, un agente gritó. Detective. Tiene que ver esto. Arrow subió rápidamente y entró en la oficina de Ryan. Dentro, en la pantalla, se encontraban registros internos que mostraban una transferencia repentina de documentos legales y la eliminación de historiales de clientes, apenas unas horas antes. Todo bajo una misma etiqueta de autorización. R. Anders entrecerró los ojos. ¿Cuándo? Hace 2 horas. Estaba aquí. Debió saber que veníamos. ¿Dónde está ahora? Un analista junior escribía rápidamente, intentando rastrear el movimiento digital. Entonces apareció una advertencia. Usuario desactivado, perfil purgado, cuenta sellada bajo privilegio ejecutivo. El analista palideció. Señor, borró su firma y su presencia. Incluso las cerraduras biométricas están anuladas. Maldita sea, gruñó Arrow. Otro oficial entró en la habitación. Las grabaciones de seguridad también han desaparecido. Pero conseguimos su última identificación registrada. Le entregó una foto a Arrow. Estaba granulada, pero bastante nítida. Era claramente Ryan Anders. Vestía una cazadora gris, gafas de sol y una maleta de mano colgada del hombro. Salió por la salida del 7º piso, utilizando un ascensor privado. Garaje este. Tiempo estimado. Justo antes de que abriéramos una brecha en el frente. Ya no está. Siempre le he echado el ojo a ese cabrón. Está apestando la ciudad. Arrow apretó la mandíbula. Así que la rata huyó antes de que llegáramos. Se volvió hacia la sala llena de datos confiscados y abogados demasiado aturdidos para moverse. Bien. Quememos el nido ya que estamos aquí. En otro lugar, o mejor dicho, en el medio de la nada, entre solo árboles y caminos, Ryan Anders estaba sentado solo en el asiento del conductor de un auto negro, acelerando por una oscura carretera costera justo en las afueras de los límites de la ciudad. Incluso con todo lo que estaba pasando, su expresión era tranquila, demasiado tranquila. Revisó su teléfono. No hay señal. Abrió un dispositivo satelital. Escribí una palabra. Reubicarse. Después de eso, envió un mensaje a un contacto, Weller, que era Cyrus Weller, su cómplice, y luego continuó conduciendo entre las sombras, escapando de la agitada ciudad donde ahora era un hombre buscado. Lo único que resonó en su mente fue el nombre de Darren Steele y la promesa de que la próxima vez no atacaría su negocio. Él iba a matarlo. Capítulo 192. Después de que Ryan Anders desapareciera en el Ethos, la locura lentamente llegó a su fin, pero la ciudad de los Alvarez no había dejado de temblar desde entonces. El mundo había cambiado. Las alianzas se habían roto. Los imperios comenzaron a caer. Para Darren Steele, que alguna vez fue un inversor silencioso que operaba en las sombras de su pequeño dormitorio e invertía en criptomonedas, ahora estaba bajo el foco abrasador de la riqueza y el poder global. Primero, comenzó la purga de GoldenEye. Grant Talles tuvo un regreso monumental a la sede de GoldenEye. Pero no estaba solo. A su lado estaban agentes de seguridad Argent y representantes de Sakamoto e Alto Fices. Una declaración del lado que había tomado y un ajuste de cuentas público.
Cruzó las grandes puertas de cristal, pasando junto a recepcionistas atónitos y ejecutivos de la junta paralizados. Su nombre había sido borrado de las paredes. Su contraseña había sido revocada. Pero el poder ya no residía en tarjetas de acceso ni en títulos. Estaba en lo que portaba. Un mandato judicial, una orden judicial federal y aliados con armas y capital global que lo respaldaban. Grant recuperó el puesto de presidente ese mismo día. Se dio cuenta de que se había dejado vencer por la indiferencia. Algo que su padre no había sido, y así, con un corazón de acero y sin piedad, ejecutó su sentencia. Víctor Callan, María Gentry y el resto de los abogados fueron despedidos en el acto y escoltados fuera del lugar esposados. Décadas de manipulación y traición finalmente se encontraron con la implacable espada de la justicia pública. En menos de 72 horas, los miembros cómplices restantes de la junta directiva fueron acusados. Gillian Anderson y su padre, Donald Anderson, fueron acusados de fraude, secuestro ejecutivo y conspiración financiera. Por supuesto, Gillian se negó a rendirse sin luchar, a pesar de las advertencias de su propio abogado. Tras una brutal batalla legal, perdieron. Vance y Daisy estaban muy contentos de enviarlos a la cárcel. El joven Anderson fue sentenciado a 14 años, mientras que Donald, débil y envejecido, solo duró un mes en un centro de detención antes de que lo encontraran muerto. Su corazón finalmente dejó de latir. Gillian ni siquiera pudo asistir al entierro. Mientras otros enfrentaban castigos, Ryan Anders, desafortunadamente, escapó del suyo. Sin embargo, debido a su importancia, su desaparición desencadenó un terremoto financiero. Ryan era el director ejecutivo de la mayor empresa de gestión patrimonial del Estado. Gestionaba a la élite, controlando estructuras patrimoniales, fideicomisos patrimoniales, entidades fantasma y paraísos fiscales para la mitad de la élite empresarial de California. Algunos clientes abandonaron Mumo por temor al escándalo. Pero muchos permanecieron, seducidos por el prestigio y protegidos por la red que Ryan había creado. Como consecuencia de esto, el hijo de Archibald Mooney, Tyler Mooney, fue nombrado director ejecutivo de Mumo, consolidando más poder que nunca. Tenía que agradecerle el puesto a Darren Steele. Pero eso no significaba que le debiera nada al muy cabrón. Pero Tyler tenía que ser más listo que Ryan. No quería acabar como él. Pero al menos ahora, con Jackson y Amir, su plan para acabar con Steele seguía en pie. Ahora más que nunca. Sin embargo, la misma persona a la que intentaban acabar estaba experimentando un ascenso meteórico. En todas partes, en todos los canales, en todos los periódicos, el nombre de Darren se elevó, dándole más popularidad que nunca. Grant Hayes, en una sesión de junta transmitida en vivo por televisión, declaró: "Le debo mi vida, y esta empresa, a Darren Steele. Ya no es solo un socio. Es familia". Ese discurso por sí solo encendió a los medios de comunicación y a los círculos de inversores. Hace apenas unos meses, este hombre había lanzado una startup y ahora había conseguido alianzas con varias empresas de élite. Tanto que el dueño de las mayores cadenas de hoteles y casinos del estado lo consideraba familia. Se firmó un acuerdo de asociación de $300 millones entre Darren y el comité ejecutivo recientemente reestructurado de GoldenEye. Este acuerdo incluía una participación del 10% en los mismos casinos que él ayudó a salvar, lo que le proporcionó a Darren una rentabilidad pasiva que rivalizaba con el PIB de países pequeños. Pero Darren no se detuvo allí. Con el bloqueo destruido y el sabotaje desentrañado, el verdadero potencial de Trendeteller explotó. La siguiente actualización, con nombre en clave vista, 5, lo cambió todo. Permitió la simulación del comportamiento del consumidor en tiempo real utilizando grupos de comportamiento neuronal anonimizados. Las pequeñas empresas ahora pueden simular trayectorias de crecimiento, ajustar precios en función de patrones de compra psicológicos y crear campañas de marketing en segundos. Las cadenas de franquicias comenzaron a integrar Trendeteller en todos sus modelos de expansión. En 6 semanas, Trendeteller se consideró esencial. Comercio minorista, bienes raíces, comercio electrónico, hostelería. Todos lo necesitaban. Surgieron empresas rivales Simusense, Sparkart, Bluespan, pero todas se estaban poniendo al día con algo que no podían replicar. Darren también saldó su deuda con Tamara Johnstone. Se aseguró de que fuera nombrada directora ejecutiva oficial de Horizon Strategies, usando su habilidad pasiva aura de comando para inclinar las decisiones de la junta a su favor. Él la había obligado a cumplir su promesa.
Con Ryan fuera, le recordó el trato y le reclamó todas las concesiones debidas. Y lo vio todo. Posición, control y dinero. La riqueza de Darren comenzó a expandirse masivamente, llegando a los 500 millones. Adquirió 2 nuevas casas. Una en Black Ridge Crescent, la calle más exclusiva de los Alvarez, donde la calle tenía su propio guardia de seguridad privado pagado por el gobierno, y otra en Vermilion Hill, con vista al océano, donde solo existían otras 3 casas. Pero su joya de la corona, una finca toscana en el norte de Italia, con viñedos incluidos. La compró para planificar visitas, agricultura ecológica y, por supuesto, para aumentar su valor a futuro. Para su madre le había regalado algo especial. Con su constante preocupación y tiempo libre, Darren le montó una tienda boutique de antigüedades y colecciones culturales, llamada Heirloom Whisper, ubicada en el distrito artístico de San Rovera, Los Alvarez. La tienda ofrecía artefactos raros, piezas patrimoniales reutilizadas y arte local, muchos de los cuales Darren adquirió a través de contactos internacionales. Rápidamente se hizo popular, apareciendo en revistas como Sopies y en círculos museísticos. Darren ayudó a expandirlo, creando un sistema de logística, curaduría en línea y patrocinios de galerías. Pamela Steele escuchó que necesitaba todo el dinero, así que no se trataba de ganancias. Darren simplemente sabía que ahora que podía cuidar de sí mismo, su madre necesitaba algo más que despertar. Cuando se trató de su imperio, Darren se dio cuenta de lo rápido que estaba creciendo y se volvió hacia adentro. Reforzó la seguridad no solo en torno al complejo STL, sino también en los negocios de sus aliados y las casas de sus amigos. Su equipo de datos realizaba auditorías de penetración cada 4 días. Cualquier indicio de espionaje desencadenaba un bloqueo digital. Esto era necesario porque todo estaba creciendo rápidamente y era necesario asegurarlo desesperadamente. Todo, incluida la operación Bitcoin. Las plataformas mineras habían alcanzado una producción récord. Solo en ese mes, habían minado 47 bloques, lo que equivalía de 2,350 BTC, lo que les dejaba con un total de tenencias de 19,800 BTC. Kara dirigió un equipo ampliado de 42 ingenieros, y se estaba construyendo una nueva cámara frigorífica en alta mar bajo las propiedades privadas de Darren. En CryptoTracker, el número de seguidores de Darren se disparó. Tenía 3 veces más seguidores que Adam Scotland, el segundo inversor influyente más seguido. Su nombre se convirtió en sinónimo del término inversor y ganador. Los fans le pusieron apodos, las mujeres inundaron sus mensajes, se hicieron vídeos en YouTube sobre él con temas como "cómo Darren STL lo logró y cómo tú también puedes hacerlo". El propio sistema inversor estaba orgulloso de sus logros, otorgaba más bonificaciones de personaje y una nueva característica. Pero, en lo que respecta al propio Darren, algo había cambiado. Ya no reía con facilidad. Ya no paseaba por el salón ni abría una cerveza con el equipo a medianoche. Se quedaba en su oficina, a veces fines de semana enteros. En silencio. Trabajando. Observando. Porque a pesar de todo, Darren no podía dejar de pensar en cuántas veces había estado demasiado cerca de la derrota. A pesar de toda su preparación, inteligencia y previsión, se dio cuenta de lo frágil que había sido la victoria. Ryan casi lo destrozó. Gillian casi lo enterró. Grant casi desapareció para siempre. Por eso, Darren STL hizo una promesa silenciosa e interna. Nunca volvería a acercarse tanto. Él nunca perdería. Se volvió más frío. Más agudo. Concentrado hasta el punto de aislarse. Si sus primeros meses con la riqueza fueron así, sabía que los años venideros serían más duros. Los enemigos solo se harían más fuertes. Y tenía que ser más fuerte que todos y cada uno de ellos. Capítulo 193. Llegó un nuevo día. Habían pasado muchos meses desde la locura de Ryan Anders y Gillian Anderson. El año 2010 había terminado y el nuevo 2011 estaba en su tercer mes. Marzo. Comenzó como una revelación. La gente cumplía con sus tareas, los coches tocaban la bocina, se servían cafés y el aire se llenaba de murmullos de conversación. Y entonces, de la nada, llegó. No hubo ninguna advertencia. No hubo ascenso lento. Impacto en solitario. Los mercados ni siquiera habían abierto por completo cuando esto sucedió. Bitcoin se disparó.
Se disparó a la increíble cifra de $6 por moneda, tras empezar el año por debajo de $1. Ahora, era noticia en todos los mercados del país. Como de costumbre, CryptoTracker se ponía furioso cada vez que esto ocurría. La página principal era un caos. Las reacciones se acumulaban a cada segundo. @DigitalDon. No estoy llorando. Tú estás llorando. $6. @DucklingFan89. El señor Patito lo volvió a hacer. Se llevó la mayor ganancia, ¿no? @BlockBillionaire. Joder. Volví a seguir a Scottish Panda y me perdí esta subida. @SleepleSatoshi. 70.000 malditos dólares. Guau. ¿Alguien quiere compras? Para Business Everyday, estuvieron a la altura de sus habituales payasadas. Sus presentadores sonreían forzadamente mientras leían las noticias, tratando de mantener la compostura mientras el resto del mundo financiero caía en picada. Sí, Bitcoin está experimentando una fluctuación de precios sin precedentes, dijo Gregory Giles, quien había asumido el puesto de Brooklyn, con voz tensa. Pero advertimos a los espectadores. Activos especulativos como este son propensos al colapso. Lo hemos estado diciendo constantemente. La moneda digital aún está lejos de ser un instrumento financiero confiable. Muy volátil, te lo aseguro, Giles, intervino su copresentador. Muy vulnerable a la manipulación. No lo recomendamos para carteras a largo plazo. Y aún así la pantalla detrás de ellos seguía gritando. BTC. $6 más 622% hasta la fecha al liberarse de las cadenas de Business Everyday, Brooklyn podía decir lo que quisiera. Así que, en su especial de la revista Brooklyn Exclusive, no se anduvo con rodeos. Bitcoin acaba de dar el salto más grande de su historia, dijo con entusiasmo. Pero no olvidemos al hombre que predijo esto. ¿Quién lo minó, quién lo escaló y quién lo sostuvo mientras el mundo se burlaba de él? Darren Steel. Lo ames o lo odies, y parece que ahora todos lo adoran. No solo está a la vanguardia. A estas alturas, él es la vanguardia y cualquiera sería estúpido si lo subestimara. Continuó hablando del potencial de las criptomonedas y las acciones del gobierno para tratar de reducirlas. Un lector de la revista cerró el periódico y continuó avanzando por un pasillo ejecutivo. Rachel Testmacher estaba tan emocionada como un bebé con helado. Sus tacones resonaban con urgencia sobre el suelo pulido mientras avanzaba, con su pelo oscuro ondeando. Llevaba una blusa roja de seda, cuidadosamente metida en una falda negra de cintura alta. Su cabello le cubría un ojo, como siempre, y sus labios eran de un rojo cereza, afilados y precisos, como el resto de ella. Apretaba un archivo contra el pecho, con el corazón acelerado. Era el momento. Lo habían conseguido. Más de $280.000 en propiedades de la noche a la mañana. Le temblaban las manos de adrenalina. Por lo emocionada que estaba, se había olvidado de tocar. Empujó la puerta. Señor. Bitcoin acaba de experimentar su mayor subida de la historia, entonces se quedó congelada. El expediente se le resbaló de las manos. Darren estaba sentado en el sofá. Sin camisa. Tranquilo. Frío. Una mujer apartó la cara de su pene y la miró fijamente. Rachel la reconoció. Era Harper Bell, la ex agente de seguridad que los había traicionado. Tenía la piel enrojecida, los labios hinchados y el rímel corrido. El mundo de Rachel se detuvo. Los ojos de Harper reflejaban sorpresa y preocupación, pero Darren ni siquiera se inmutó. Se puso de pie, apartando a Harper con desinterés. Sus ojos se encontraron con los de Rachel mientras se acercaba a ella. Rachel dijo. ¿Has olvidado cómo tocar la puerta? Rachel parpadeó rápidamente, intentando encontrar la voz. Estaba emocionada, se me olvidó. Tragó saliva. El Bitcoin alcanzó los $6. Hemos subido cientos de miles de dólares. Está en todas partes. El tono de Darren no cambió. Lo sé. Tomó su reloj de la mesa. Nos vemos abajo enseguida. Rachel asintió. En silencio. Tenía las mejillas pálidas. Y salió con pasos temblorosos, cerrando la puerta suavemente tras ella. En la sala de reuniones, el aire estaba lleno de conversaciones. Cara estaba al frente de la pantalla, proyectando estadísticas. Amelia, Sandy, Miranda y Simone Wilkes estaban sentados alrededor de la mesa. La emoción era intensa. No puedo creerlo. El mes pasado teníamos 60.000, sonrió Cara. Esta mañana,
29.780 BTC valorados en más de 280.000. Sandy sonrió, apoyando la cabeza en la silla. Y no creo que Darren venda todavía. Él sabe exactamente a dónde va esto. Seguro que subirá aún más, ¿verdad? Simón se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. Los cálculos de reducción a la mitad, Dios mío. Se han mantenido. Incluso el modelo de flujo es consistente. He calculado la curva de intervalo de bloque 3 veces esta semana. No debería estar sucediendo tan rápido, y sin embargo, lo está haciendo. Amelia dio un sorbo a su café, sonriendo con suficiencia. El mundo se está poniendo al día con lo que el jefe sabe desde hace meses. Entonces Kara hizo una pausa y miró a Rachel, que había entrado sin decirle una palabra. Estás callado. ¿Qué pasa? ¿No se sorprendió Darren cuando se lo dijiste? ¿Se emocionó? Los dedos de Rachel se cerraron sobre su taza. Su voz era suave. Creo que fui yo quien se sorprendió. ¿Eh? Kara levantó una ceja. Entonces la puerta se abrió y entró Darren. Al instante, la sala quedó en silencio. La temperatura cambió y las conversaciones se apagaron. Las sillas chirriaron al incorporarse y tomar asiento. Caminó hacia el frente con pasos lentos y deliberados, con la mirada fija pero distante. Había sido así desde el cambio de año. Darren había cambiado. Seguía siendo brillante, implacable, pero la calidez había desaparecido. Nada de bromas. Nada de comentarios personales. Nada de miradas de reojo. Ya casi no los veía como personas. Solo como roles. Unidades en movimiento. Lo sentían todos los días. Y nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Se quedó de pie a la cabecera de la mesa, con los dedos apoyados en el borde mientras los miraba. Pero antes de que pudiera decir algo, los teléfonos de todos comenzaron a sonar. Una ola de notificaciones recorrió la sala. Rachel revisó el suyo primero. Su rostro se endureció. Es un boletín de emergencia, dijo, leyendo en voz alta. De la Autoridad Estatal de Negocios y la Agencia Regional de Regulación Comercial. Ella hizo una pausa y su voz de repente se volvió más delgada. Debido a la participación de una subsidiaria clave de Moon Enterprises en una operación criminal, y a las consiguientes investigaciones que afectan a redes financieras y aliados legales, sumada a la controversia en torno a su hijo y, el hombre más rico del estado regresa a los Alvarez. Todos se quedaron congelados. Rachel miró hacia arriba. Archibald Mooney va a volver. Capítulo 194. Quizás Darren estaba empezando a arrepentirse del camino que había tomado. Era demasiado solitario, demasiado silencioso. A Darren siempre le había gustado el frío, pero nunca hasta este punto. Al despertar, el aire de la mañana era fresco, nítido, con la quietud que solo el primer día de un nuevo mes podía traer. Marzo había llegado a los Álvarez sin fanfarrias, solo un cielo azul sin nubes extendiéndose bajo el firmamento. Dentro de la vida privada ubicada en la curva exclusiva de la finca Green Valley, Darren se levantó de la cama, tomó una cama y se vistió con silenciosa precisión. La rutina ya era pura memoria. Se abrochó el último botón de su camisa negra tallada y luego se ajustó la fina corbata de seda alrededor del cuello, con un nudo preciso y quirúrgico. Un reloj de platino con esfera de obsidiana oscura se deslizó en su muñeca. Nada de anillos. Nada de excesos. El estilo de Darren era de una elegancia limpia y precisa. Eso no cambió. Tomó su abrigo y se lo echó sobre los hombros como si fuera un manto. Se quedó junto a un recuerdo, sin sonrisa en el rostro. Ni siquiera había sonreído en semanas. ¿Meses? No hubo movimientos innecesarios. Ni murmullos vanos. Solo el ritual practicado de un hombre que no tenía tiempo para la comodidad. El poder no le sentaba bien al ocio, y Darren hacía tiempo que había abandonado la ilusión de la comodidad. Salió de su dormitorio y bajó la escalera de mármol. En la cocina, su madre estaba sentada tomando té junto a las amplias ventanas. La suave luz de la mañana caía sobre su modesto suéter y su cabello canoso. En el mostrador de la isla había un libro de contabilidad abierto. Eirloom Whisper, su negocio boutique, iba bien. Darren se había asegurado de ello. Artesanos, proveedores, contratos, había construido una red a su alrededor como una armadura. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba algo en lo que dedicarse. Algo que la distrajera del hombre en el que se había convertido su hijo.
Te levantaste temprano, dijo ella, mirando por encima del borde de su taza. Darren se detuvo brevemente para mirarla a los ojos. Es el primero. No debería llegar tarde a los primeros. Ella esbozó una sonrisa suave y cansada. Supongo que no. ¿Tuviste un buen día en el trabajo? Él ascendió. Gracias, mamá. Luego se giró y se dirigió a la puerta. Una vez fuera, se subió a su nuevo Rolls-Royce Ghost 2011 y arrancó el coche. El motor cobró vida con un murmullo, silencioso y majestuoso, como un león bostezando. Y después de echar un vistazo a su casa una vez más, Darren giró el volante y condujo. A través de las colinas de Black Ridge, por los caminos vacíos de la mañana que se curvaban como vetas de mármol a través de la ciudad. No ponga música. No hizo ninguna llamada. El mundo transcurría en movimiento fuera del cristal, y él miraba a través de él como si estuviera estudiando un tablero de ajedrez ya medio ganado. Meses de esta sencilla rutina habían convertido a Darren Steele en un hombre de movimiento. El silencio era solo el preludio del siguiente golpe. Llegó a Maurabar momentos después, mientras el coche se deslizaba hacia la entrada subterránea del complejo Steele. Los primeros rayos del sol matutino besaban su superficie curva, refractándose sobre la estructura de acero como una red de plata fundida. En su interior, el complejo estaba despertando. El personal de seguridad rotaba turnos en formación ordenada. Las luces parpadeaban en todos los departamentos. Las estaciones de café silbaban mientras la primera oleada de madrugadores se filtraba por los elegantes pasillos, registrando sus credenciales con eficiencia demostrada. Buenos días, señor, saludó una persona. Buenos días, señor Steele, dijo otro con más entusiasmo. Darren se limitó a asentir con la cabeza en respuesta. No había muchos trabajadores presentes, ya que aún era muy temprano. Entre ellos estaba Rachel. Normalmente llegaba temprano, pero hoy él se le había adelantado. Darren subió al ascensor y llegó al último piso poco después. Los tacones de sus zapatos de cuero Antonio Black resonaron elegantemente en el suelo al acercarse a su oficina. Al llegar a la puerta, giró el pomo y la abrió. Dentro, las luces ya estaban encendidas. Harper Bell estaba de pie cerca de su escritorio, impecablemente vestida con una blusa blanca ajustada, metida en el interior de una falda ajustada gris pizarra. Zapatos de tacón. Cabello rubio claro con una suave onda sobre un hombro, y un sutil pero intencional lápiz labial brillando en sus labios. Ella inmediatamente inclinó la cabeza. Limpié su oficina, señor. Darren no dijo nada al principio. Entró lentamente, sus ojos recorriendo la habitación como un cirujano inspeccionando un campo estéril. Con el tiempo, su oficina había cambiado sutilmente. El escritorio era más elegante. Las ventanas tenían un nuevo polarizador. Y cerca de la pared del fondo, en lugar de los viejos sillones, había un nuevo sofá de cuero, tapizado de latón y orientado hacia el horizonte. Caminó hacia allí, dejó su maleta y, después de quitarle el abrigo, se sentó. El silencio se prolongó un instante. Luego 2. Darren miró a Harper, quien lo miraba nervioso. Ven aquí, dijo suspirando exasperado. Ella se movió. Con cuidado. En silencio. Como quien se acerca a algo poderoso y peligroso. Ella se detuvo a 2 pies de él, con las manos a los costados y la mirada baja. Más cerca, dijo Darren. Ella obedeció. Sus ojos se alzaron hacia ella, fríos y mesurados. Harper era una chica guapa, lo sabía. Pero la belleza ya no era algo inusual para él. Ya no. Lo que quería especialmente de ella era obediencia. Eso era todo lo que tenía que hacer para expiar su traición. Harper había accedido. Ahora era completamente suya. No solo porque él lo exigiera. Porque ella eligió quedarse. ¿Terminaste el informe que te di ayer? Preguntó con tono uniforme. Sí, señor. Está subido al canal privado. Todas las entradas marcadas están marcadas. Él asintió una vez. Luego se reclinó, con los ojos todavía puestos en ella. Bien. Desabróchame y ponte a trabajar. Harper se mordió el labio y dudó solo un momento porque sabía que no era buena idea dejar que se repitiera. Darren, descansando en el sofá, dejó escapar un suave gruñido cuando sus labios envolvieron su miembro y comenzó a mover la cabeza suavemente. Convocó al sistema, usando este como el mejor momento para revisar su nuevo estado de perfil ya que era un nuevo mes.
Con la cabeza despejada las cosas se entenderían más fácilmente. Timbre. Actualización del estado del perfil del presentador. Darren STL edad. 21 activos. Efectivo. 782.44590 dólares, cuenta corriente, pertenencias personales. 296.88040 dólares, bienes raíces. Mansión Green Valley, Villa Black Ridge, Finca Vermilion Hill, Finca Viñedo Montelago Toscana. Vehículos de lujo. Ferrari Reventon, Rolls-Royce Ghost, 2011, Aston Martin One, 77 pasivos. Libre de deudas. Patrimonio neto, activos menos pasivos. 1.079326300 dólares, 0 centavos de dólar igual 1.079326300 dólares. Inversiones activas. BTC, Apple, Trendy Del Verate, Castle Cottage, Warehouses, Horizon Strategies, Silent Partner, empresas de las que es propietaria. Trendy Incorporated 45%, Del Verate Technologies, 31%, Restaurantes Castle Cottage, 10%, Susurro de Reliquia, 40%, resumen de la cartera. Acciones. Apple, vendida, cartera de tenencia estratégica bajo gestión de Edfesteal Criptomoneda. Compañía. 29.780 BTC, aproximadamente 6 USD cada uno igual 178.680 USD, personal. Activos empresariales. Motor de inteligencia artificial Trendy, pila de Del Verate Niros. Activos físicos. Bienes raíces X3, flota de vehículos, sede del complejo STL. Registro de gastos. Libro mayor mensual. Dinero ganado. 1.942117000 dólares. Dinero gastado. 1.122334800 dólares. Rastreador de reputación. Recepción del público. Titán de los Trendy / joven visionario. El miedo de los rivales. Gestión de la riqueza lunar. Interrumpida. Se sospecha de agresión pasiva. Casinos de franquicia. Colapso Mono, bajo nuevo liderazgo. Neutral, impredecible, lealtad de los aliados. Gran Talles, a Leonardo Leway, a Tamara Johnstone, a Olivia Sinclair, B. Castillo de Arnold, a Lila Torres, a Ethan y Jora, a hitos financieros. Primer patrimonio neto de $1.000 millones. Desbloqueado. Primera inversión rentable. Desbloqueada. Primera adquisición empresarial. Desbloqueada. Contador delegado. Empleos creados. 182 empresas afectadas. 3 rivales derrotados. 3 misiones. Misión semanal. Reforzar el muro. Refuerce la integridad estructural y legal de su imperio adquiriendo una nueva patente o protección legal para asegurar la propiedad intelectual de su negocio. Recompensa. Más 5% escudo de resistencia del mercado para un producto. Misiones mensuales. Rey del bloque alcanza un hito de minería de 32,000 BTC antes de que termine el mes. Cada bloque cuenta. Recompensa. Aumento pasivo de la eficiencia minera, 10%, enemigo de mi enemigo. Forjar una alianza estratégica temporal con el contacto de un antiguo rival. La supervivencia suele depender de saber cuándo dejar que la serpiente muerda a otro. Recompensa. Acceso a un nodo de red oculto, bonificación por liderazgo por única vez. Felicitaciones, has desbloqueado nuevos logros. Logro desbloqueado. Señor de la guerra del mercado. Tu rival no solo perdió. Su legado, su nombre y su imperio fueron destruidos. Con un auténtico estratega, pusiste a la opinión pública, las redes legales y las corrientes empresariales en su contralogro desbloqueado. Heredero digital con Trendy dominando múltiples sectores y las tenencias de BTC acercándose a niveles legendarios, usted se ha establecido como el heredero del trono digital. Logro desbloqueado. Ojos como fuego. Tu lado frío y calculador no ha pasado desapercibido. Los aliados te temen, los rivales te temen, y cada acción que realiza parece inevitable. Ya no estás construyendo una empresa. Estás construyendo un reino. Darren suspiró, con una reacción contradictoria entre la felación y las nuevas misiones. Entonces, al abrirse la puerta, vio a Rachel entrar. Capítulo 195. Después del incidente, Darren le dijo a Harper que se vistiera. Desafortunadamente, no había podido bajar antes de empezar la jornada. No afectaría necesariamente nada, pero Darren deseaba al menos haber podido liberarse.
De alguna manera, desde que empezó esto con Harper, siempre le había dado la mente más despejada para el resto del día. Se abrochó el cinturón, se ajustó el cinturón y entró en la sala de reuniones, donde antes de que tuviera oportunidad de hablar, cayó la bomba de Archibald Mooney. Por un instante, la sala de reuniones quedó suspendida en silencio. El único sonido era el zumbido de las paredes de cristal polarizado y el lejano tecleo de las teclas de la unidad de información de la planta baja. Pero en esta sala, en esta hora, un solo nombre había agudizado cada respiración. Archibald Mooney. La voz de Rachel apenas se había apagado cuando los ojos de Darren se entrecerraron levemente, solo levemente. Sus brazos permanecieron a su lado, su postura inmóvil. Pero en su interior, el cálculo ya había comenzado. Esta ciudad ha disfrutado de 5 meses sin la intervención de Moon Enterprises, especialmente después de que Momo dejó a muchas empresas en ruinas. Y ahora, el capitán de este barco de locura y avaricia regresa. Para todos los directores ejecutivos y figuras importantes del mundo empresarial, esta fue una gran noticia. El regreso de Archibald no fue solo un acontecimiento, por muy importante que fuera, sino un cambio radical en la dinámica empresarial del Estado. La sola presencia del señor Mooney benefició a los negocios de California. Motivó a la gente a trabajar más duro, a esforzarse por alcanzar su nivel, a buscar su inspiración o incluso a trabajar para él o con él. Era una fuerza. Una que nadie esperaba ver surgir tan pronto. Sus negocios en Rusia debieron estar cerrados entonces, o quizás suspendidos. En cualquier caso, todos los directores ejecutivos debían estar alerta. Muchos en el mismo sector que él temían por las ventas de sus productos y acciones. Pero Darren no habló de miedo. Ni siquiera le preguntó a Rachel por qué regresaba Archibald. Solo se centró en lo que vendría después para STL Investments. Expandir. Proteger. En eso era en lo único que estaba concentrado. Con eso en mente, Darren inhaló, frío y deliberadamente. Sandy dijo con una voz que cortaba la tensión, ¿recuerdas lo que hablamos antes? ¿Se refiere al aumento de la financiación, señor? Sí. Esto debe hacerse rápidamente. Asigne liquidez basado en el rendimiento a cada división interna. Quiero que los márgenes de producción aumenten al menos un 15% para la próxima semana. Eso incluye personal, incentivos y horas extras. Sandy, ya medio garabateando en su bloque de notas, levantó la vista y se acercó. ¿En qué categoría quieres que se establezcan los límites máximos? Eso dependerá de ti, respondió Darren. Oh. Pero es fundamental que crezcamos. Cualquier equipo que supere el 20% recibirá una bonificación directa del Fondo de Reserva de Alto Rendimiento. Todo el mundo parecía entusiasmado con esto. Darren se volvió hacia el jefe del departamento de TI. Cara. Las plataformas de minería. La operación ha ido bien y te lo agradezco, pero también quiero aumentar la producción de inmediato. Lo que quiero decir es una auditoría completa de rendimiento para mañana. Reemplaza cualquier pila de PU que no funcione bien. Acelera la instalación del refrigerante secundario y prepara los informes del índice de la bóveda para el final de la semana. Cara se inclinó hacia adelante, con una gota aún apoyada en la pata de la mesa. Pero jefe, ya estamos funcionando al 91% de eficiencia en la plataforma en la red principal. ¿Quieres que me arriesgue a quemarme? Todo es un riesgo, Cara. Lo que quiero que hagas es superar los 32,000 BTC. Ese apalancamiento nos dará dominio cuando comiencen las negociaciones de regulación, y eso sucederá pronto. Usa todos los recursos posibles. Silbó suavemente. Entendido. Reasignaré las PU de respaldo y reanudaré las pruebas de refrigerante en alta mar. Hazlo. A continuación, se centró en su secretario de inversiones. Amelia. Ella miró hacia arriba. Están acelerando el proyecto del almacén. Se acabaron los plazos de gracia y el enfoque por fases. Quiero que la estructura esté terminada en 6 semanas. Contraten contratistas locales si es necesario. Quiero que se instalen sistemas de seguridad con drones y que se termine un muelle de carga interno antes de que acabe el mes. Los ojos de Amelia brillaron con tensión contenida. Aunque 6 semanas es excesivo, puedo hacerlo, señor. Puede contar conmigo. Redireccionaré la ruta del contrato a través de Sagamoto Bealt y presionaré para que haya turnos dobles. Bien. Y que les dupliquen el sueldo a los equipos nocturnos. Quiero que funcione de noche antes de que sea legal de día.
Ella hizo una pausa, observándolo y asintió. Entendido. Rachel, dijo Darren después, sin siquiera mirarla. Ella se sacudió ligeramente en su asiento, sobresaltada y saliendo de sus pensamientos. Finalmente, la miró a los ojos. El mercado nacional de Trendteller ha alcanzado su límite. Quiero que te enfoques en zonas estratégicas internacionales. Sudamérica, Sudeste Asiático, Oceanía. Modelos de integración B2B, variantes de licencias ligeras y paquetes publicitarios modulares. Rachel seguía observándolo. Su precisión, su tono. Su lenguaje corporal no había cambiado desde esa mañana. Pero solo podía ver el recuerdo de su oficina, de Harper Bell, pegado al hombre que ahora estaba frente a ellos como si nada hubiera pasado. Parpadeó con fuerza, dejando el pensamiento de lado. Sí, señor. Pasaré Trendteller Vista 5 por los motores de modificación de idiomas y prepararé pruebas beta para los mercados regionales. ¿Prefiere distribución completa o licencias escalonadas? Es mejor hacerlo de forma escalonada. Escalamos según la demanda, no según las expectativas. Entendido, dijo en voz baja. ¿Y Simón? El hombre mayor se ajustó las gafas, con los dedos ligeramente crispados por la emoción. ¿Qué tiene para mí, señor Steele? Quiero un canal de ventas digital estructurado bajo una marca Proxies limpia. Centrado en activos productizados de baja fricción. Trendteller y Delbara te admiten complementos, informes visuales de IA y análisis generados automáticamente. Estructurarlo bajo una marca Proxies para una prueba. Y los ojos de Darren se entrecerraron. Comienza el diseño fundamental para este LTech. Simón parpadeó. ¿Lo estás activando? Solo el andamiaje. Debe parecerse a un prototipo de centro de estudios. Lo ampliaremos cuando la opinión pública exija un héroe. Simón sonrió levemente. Reuniré a nuestros mejores contratistas de interfaz de usuario y diseñaré un flujo de trabajo paralelo para los módulos de comercio digital. Tendrás un concepto de estructura en 3 semanas. Darren lo pensó un rato y decidió no sobrecargarlo. 3 semanas está bien. Simón asintió, tomando notas como un estudiante bajo examen. La habitación permaneció en silencio. La mirada de Darren los recorrió por última vez. Tienen 24 horas para enviar las actualizaciones de la fase 1. No quiero optimismo. Quiero resultados. Y si no pueden dar resultados, encontraré a alguien que sí los pueda. Nadie dijo una palabra. Nadie lo cuestionó. Se apartó de la mesa. Puede retirarse. Las sillas se arrastraron con cautela. Se recogieron los papeles. Se cerraron las computadoras portátiles. Una a una, fueron saliendo. Amelia con la mandíbula apretada, cara pensativa, Simón aún murmurando números para sí mismo. Rachel fue la última. Se quedó en la puerta un segundo más de lo necesario. Su mano rozó el pomo. Ella miró hacia atrás. Darren no se había movido. Miraba fijamente la pared, con la mandíbula apretada. Frío. Indiferente. El hombre que una vez había admirado ahora parecía una sombra de ese mismo cuerpo. El mismo rostro, la misma ropa. Pero algo dentro de él ahora era diferente. Distante. Rachel salió de la habitación. La puerta se cerró con un susurro. Darren se quedó solo, mientras la habitación se oscurecía ligeramente al ajustarse el tono con el sol naciente. Su mente, a pesar de todas las órdenes que acababa de dar, era una tormenta bajo aguas tranquilas. Entonces su teléfono vibró. Era una llamada entrante de Penelope Castle. Darren la miró fijamente un instante, sin moverse ni reaccionar. Él simplemente permaneció allí, con el nombre brillando suavemente, pulsando como un recuerdo lejano. Al final lo recogió. Capítulo 196. La noticia del regreso de Archibald Mooney resonó en los Alvarez como una tormenta que estalla en un desierto árido, electrizando la ciudad con susurros de poder, miedo y ambición. El hombre que podía cambiar economías enteras con una sola llamada telefónica, que había esculpido Moon Enterprises hasta convertirlo en un coloso que empequeñecía a la mayoría de las naciones, estaba de regreso después de 5 años de orquestar su imperio desde las sombras de los salones bancarios de Zúrich, las torres doradas de Dubái y las serenas salas de juntas de Kioto. El pulso de la ciudad se aceleró con la llegada de los sedanes negros procedentes del Aeropuerto Internacional Los Álvarez. Los convoyes policiales se abrieron paso entre el tráfico matutino. Sus sirenas, un aullido sordo parecía que una reverencia al hombre que escoltaba.
Los vehículos avanzan por las carreteras. En lo alto, zumbaban drones como buitres mecánicos, con sus lentes enfocadas en la procesión, transmitiendo imágenes en directo a todos los principales medios de comunicación. En las aceras, los habitantes de la ciudad permanecían paralizados, observando con asombro, curiosidad e inquietud. Una joven con un blazer a medida aferraba su teléfono Nokia, filmando el paso del convoy. ¿De verdad es tan poderoso?, preguntó. A su lado, un hombre con un traje arrugado resopló suavemente. Más que el gobernador, cariño. Y más rico que Dios. Miró los sedanes con expresión agria. Ese cabrón de Archibald Mooney no solo posee dinero, sino que también posee los sistemas que hacen que el dinero signifique algo. Al otro lado de la calle, una vendedora ambulante de café artesanal observaba la caravana con los ojos entrecerrados. Ha vuelto para salvarnos, dicen. Su presencia aquí aumentará el PIB del estado, dicen. Se dio la vuelta y se sirvió un café con leche con deliberado cuidado, con las manos firmes pero la mente acelerada. Los Alvarez habían cambiado en ausencia de Mooney. Nuevos jugadores, nuevas reglas, sangre nueva. Se preguntó si el viejo león aún tendría los dientes para igualar su rugido. Archibald solo tuvo un momento antes de dirigirse a una reunión importante tarde esa noche. La reunión se llevó a cabo en la sede de Empire Companies en California. Era una torre alta hecha de vidrio de obsidiana negra que parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. Su superficie estaba surcada de vetas de platino, un suficiente alarde de riqueza que no necesitaba ser vistosa. Para los ignorantes, era un edificio. Para quienes lo sabían, era la sala del trono donde las 10 compañías del Imperio de California, cada una un titán con un valor superior a los $10.000 millones, celebraban sus audiencias. Estas no eran simples empresas. Eran el hueso y el tendón de la economía del Estado, unidos por contratos sagrados con el Departamento de Empresa Nacional. A cambio de su lealtad y ayuda al gobierno, se les concedieron privilegios divinos. Rutas comerciales exclusivas, exenciones de impuestos, acceso prioritario a tecnología de punta y el poder de moldear las políticas antes de que vieran la luz del día. Dentro del edificio, las puertas dobles de la sala de reuniones se abrieron con un susurro y la sala quedó en silencio. 2 guardias de traje negro se hicieron a un lado al entrar Archibald Mooney. Era un espectáculo para un hombre de su edad. Su traje negro estaba completamente desprovisto de adornos, salvo por un único broche plateado de media luna en el cuello, que brillaba como un rayo de luz lunar. A sus 62 años, su edad era apenas una sugerencia. Tenía hombros anchos, cabello plateado y una barba perfecta del mismo color. Su postura era firme, y sus penetrantes ojos oscuros bajo unas cejas pobladas irradiaban poder. La presencia de Archibald era una fuerza, como la gravedad, que doblaba la habitación hacia él. Los 9 ejecutivos sentados alrededor de la mesa se levantaron al unísono, un gesto de respeto que parecía más una rendición. Archibald los recorrió con la mirada antes de sentarse a la cabecera de la mesa. La silla crujió levemente bajo su peso y la sala exhaló. Comencemos, dijo, y su voz baja sonó como el tañido de una campana. El resto de los ejecutivos asintieron y se prepararon. Eran directores ejecutivos de empresas muy poderosas del Estado, algunos populares, otros más vanidosos. Thomas Sinclair, el magnate canoso del grupo Sinclair, rompió el silencio con una voz suave como el whisky añejo. Le doy la bienvenida de nuevo, Archibald. Pero vayamos directo al grano. Como sabe, la economía de la ciudad se está fracturando. El colapso de Mumo no fue solo un contratiempo, fue una hemorragia. Los clientes están retirando liquidez a una velocidad que no podemos controlar. Nuestros socios aseguradores exigen auditorías, y el gobierno anda husmeando como lobos. Se inclinó hacia adelante, con sus dedos bien cuidados unidos, y sus ojos azules brillando con una mirada acusadora. Este bastardo orgulloso nos dejó para que limpiáramos su desastre. Ahora nos estamos ahogando en él. Como si pudiera leer su mente, Archibald se negó a responderle al señor Sinclair, lo que llevó a Cheyenne Lamba a hablar. Casi le hizo gracia la dura declaración de Thomas. Inclinó la cabeza, su lápiz labial carmesí sonreía contra su piel de porcelana. No me gustaría estar de acuerdo con Thomas, pero por desgracia tiene razón, Archibald. Moon Enterprises es dueña de Mumo. Su voz era sedosa sobre una cuchilla, cada palabra precisa. Esto afecta la credibilidad de tu empresa, sí, pero aún así tienes que asumir la responsabilidad. Archibald se aclaró la garganta.
Claro que sí. Y lo he hecho. He enviado invitaciones corporativas a las empresas afectadas para que expongan todas sus quejas y hemos reservado miles de millones para financiar los acuerdos. Eso no sería suficiente, Archibald. Vladimir Zurich, el canoso director del grupo Zurich, se inclinó hacia adelante. Su marcado acento ruso atravesó la sala como un hacha sin filo. Mi logística del norte está sangrando. Mumo tenía el 50% de nuestros acuerdos de participación digital. Todos congelados. El gobierno hace preguntas que no puedo responder, y mis accionistas claman por sangre. Sus puños canosos apretados sobre la mesa, su rostro curtido enrojecido por una furia apenas contenida. Algunos de estos problemas no se pueden resolver solo con dinero. Todo el mundo empresarial de los Álvarez se está desmoronando porque contrataste a un asesino pervertido para dirigir la mayor empresa de gestión de patrimonios del Estado. Archibald ladeó la cabeza hacia Vladimir. Bueno, eso es un poco injusto. No tenía ni idea de que Ryan Anders llevara una vida así. Richard Morrison exhaló lenta y cínicamente. Respiremos hondo, ¿de acuerdo? El sector médico también se vio afectado, incluso nuestros sistemas de seguimiento de clientes, que se canalizaban a través de Mumo. Pero Archibald está aquí ahora, todo esto se resolvería antes de que el gobierno empiece a recortar nuestros privilegios. Será mejor que esperes que eso no suceda, o de lo contrario deberías esperar una demanda. Oh, vamos. No vayas ahí. Lo digo en serio. Ryan Anders era tu amigo, ¿verdad, Morrison? Claro que lo defenderás. Estoy seguro de que tú también eres un pervertido. ¿Pervertido? No soy ningún pervertido. Y nunca defendí las acciones de Anders. Tú tampoco lo has dicho nunca. Pervertido. Cuidado con la lengua. Solo quiero que mi empresa vuelva a funcionar correctamente. Suficiente. Archibald golpeó la mesa, silenciando la habitación. Entonces, se recostó en su silla, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. La sala aguardó, conteniendo la respiración, su respuesta. Sus dedos golpearon el mármol una vez, un sonido que resonó como un mazo. Le di herramientas, dijo finalmente. No supo usarlas. Su mirada pasó de Cheyenne a Thomas, luego a Vladimir y al resto de la sala, observándolos como a un espécimen bajo un cristal. Pero yo no fallé. Las palabras sonaron como un desafío, y la sala se erizó. Thomas curvó los labios, sus pensamientos, una mueca. Bastardo arrogante. ¿Crees que todavía puedes mandarnos como perros? Cheyenne observó atentamente. ¿A qué juego estás jugando, Archie? Pensó. La mirada de Archibald se endureció y su voz se convirtió casi en un grudido. Regresé porque este estado se está desmoronando. Todos han olvidado cómo sostener sus cuchillos. Se inclinó hacia adelante, y su presencia llenó la habitación como una nube de tormenta. Has dejado que los niños y sus empresas influyan en el público mientras tú discutes y sangras. Has dejado que la traición de Ryan Anders te haga parecer débil. Estoy aquí para recordarte lo que es la fuerza. Vladimir soltó una carcajada, corta y áspera. ¿Y crees que lo arreglarás en una semana? El gobierno nos está pisando los talones, Money. El público confía más en este chico, Darren STL, que en nosotros. Ya no eres un dios. La mirada de Archibald se fijó en Vladimir, inflexible. Si sigues sangrando la semana que viene, no será culpa de Monweal, será tuya. Vlad se quedó en silencio. Apretó la mandíbula. Richard y Cheyenne observaron atentamente. Thomas Sinclair se alisó la corbata con una voz engañosamente tranquila. Todos sabemos lo poderoso que eres, Archibald, y te agradecemos que estés aquí para resolver esto. Pero un consejo. Si quieres restaurar el viejo orden, tenemos que atacar a la gente en todos los frentes. Medios de comunicación, política, finanzas. Necesitamos trabajar rápido para que todas las empresas afectadas se recuperen. Archibald se puso de pie. Los ejecutivos guardaron silencio, con la mirada fija en él. Tienes razón. Acepto tu consejo, Thomas, sea honesto o no. Pero también los empleo a todos para que me ayuden y los recompensaré con mis propios privilegios durante el próximo año. Todos se quedaron sin aliento y comenzaron a susurrar. Archibald volvió a captar su atención. Ryan Anders les falló, dijo con voz férrea. Pero yo no lo haré. Moon Enterprises recuperará sus filiales. La economía de los Alvarez, cada contrato, cada distrito, cada institución que se desvaneció volverá a sus legítimas manos.
Hizo una pausa, recorriendo la mesa con la mirada. Cada ejecutivo sintió el peso de su escrutinio. Yo arreglaré esto. Solo tienen que ayudarme, o no se interpongan en mi camino. Entonces, mientras todos observaban, se dio la vuelta y los dejó con sus pensamientos y susurros. Cheyenne, en particular, lo observó con curiosidad antes de observar al resto de los ejecutivos, descubriendo toda su codicia y objetivos personales ocultos tras sus ojos. La habitación era un polvorín y Archibald Monroe acababa de encender la mecha. Capítulo 197. Cuando Penélope llamó, Darren supo lo que significaba. Debió de enterarse del regreso de Archibald, o tal vez simplemente no lo vio. Tal vez ella sabía que él estaba pasando por un momento difícil y quería hablar con alguien. Penélope tenía una forma especial de saber estas cosas. Le resultaba tan fácil interpretarlo que él ni siquiera se molestaba en mentir. Entonces cuando ella le preguntó cómo estaba, él le dijo la verdad. Y ella le dijo, que estaría esperando en el parque. Después del trabajo, sin hablar con nadie, Darren salió del complejo, subió a su Royce y condujo hasta verla. Ahora el parque estaba en silencio otra vez. No el silencio serena de la ausencia, sino la quietud profunda y reposada de algo sagrado, preservado. Los arbustos de lavanda se mecían suavemente a lo largo del camino, las farolas zumbaban con su cálida luz dorada y la brisa de la tarde traía el leve aroma a romero y pino. Fue esa breve ventana antes del atardecer cuando el mundo dejó de fingir y simplemente, exhaló. Y ahí es donde estaba Darren Steele. No en su escritorio. No rodeado de seguridad ni vigilado por el personal. Sino aquí, bajo la lámpara torcida junto al banco con el reposabrazos desportillado, con ella. Penélope Castle yacía a lo largo del banco, con la cabeza apoyada suavemente en su regazo y el cabello dorado cayendo como suaves cintas sobre su muslo. Llevaba un cardigan de punto color crema sobre un vestido veraniego azul descolorido, con las piernas pálidas encogidas bajo el cuerpo y los pies descalzos balanceándose ligeramente. Sus dedos jugueteaban distraídamente con el dobladillo de su abrigo, y sus ojos lo miraban, no con asombro ni miedo, sino con afecto, amor e incluso referencia. Era el cariño más genuino que Darren había sentido jamás. Y lo sabía porque literalmente podía sentirlo emanar de ella cada vez que lo miraba. Era tan fuerte que muchas veces, como ahora, miraba hacia otro lado simplemente porque no tenía idea de cómo reaccionar. Darren se recostó, con un brazo cruzado sobre el banco y la otra mano apoyada ligeramente en su cintura. Vestía de negro de nuevo. La corbata suelta, la camisa abierta por el cuello y el abrigo sobre el respaldo del banco. Su expresión era indescifrable para la mayoría. Pero Penélope no era la mayoría. Para el mundo, Darren se había convertido en hielo. Más agudo que sus rivales, más frío que sus amigos, más calculador de lo que cualquiera tenía derecho a ser a los 21 años. Pero no aquí. No con ella. Aquí, en este parque donde ella le trajo por primera vez un pastel de celebración y esperanza, donde le dio de cenar después del trabajo, donde sus suaves bromas sacaron su sonrisa de su escondite como un secreto, aquí, él todavía era Darren antes de que Ryan Anders y Gillian Anderson lo destrozaran. E incluso ahora, cuando su frialdad se había intensificado, él seguía viniendo. Todavía respondió a su llamado. No habían hablado durante un rato tras su llegada. Penélope se había acostado y apoyado la cabeza en él, contenta con el silencio. Darren no se había movido. No había hecho falta. No era la primera vez que lo hacían. Darren y Penélope se habían visto allí muchas veces después del trabajo, y era ella a quien le contaba todo. La única que sabía lo que realmente le pasaba. Penélope era su ancla. Su equilibrio. El recordatorio de que no nació frío. Se había vuelto frío. Porque tenía que hacerlo. Pero ella le recordó cómo se sentía el calor. Su relación se había profundizado de esa forma delicada y secreta que tienen la mayoría de las cosas auténticas. Esa noche, semanas atrás, habían ido a comprar trajes y luego ella le pidió que lo acompañara a casa. Ella se había entregado a él, y él no había sabido qué decir después, solo que sentía que no lo merecía. No habían hablado mucho del tema desde entonces. Pero, para sorpresa de Darren, Penélope no había pedido más. Fue como si ella entendiera. Ella sabía lo ocupado que estaba. No quería ponerle una cinta al cuello cuando el mundo ya estaba intentando encadenarlo. Pero Darren a veces se sentía culpable. Lo sintió cuando no la llamó durante días.
Lo sintió cuando apenas respondió a sus mensajes. Lo sintió cuando vio a Harper Bell desvestirse en su oficina y no le dijo que parara. Lo sintió cuando quiso escapar a sus brazos, pero nunca tuvo el coraje de pedirle que lo esperara. Porque ya no estaba seguro de a quién le pedía que esperara. Su voz se elevó por el aire. Archibald Mooney ha vuelto. La miró. Su rostro estaba inclinado hacia arriba, brillando suavemente bajo la luz ámbar. Sí. Me enteré esta mañana. Penélope sonrió ante su reacción reservada. ¿Cómo lo llevas? Me entretengo en reuniones y trabajo, dijo. ¿Qué me importa Archibald Mooney? Ella se rió. No tienes que fingir cuando estoy cerca, ¿lo sabes? Dijo ella, sus dedos todavía trazando el borde de su manga. Darren la miró, pero no dijo nada. Bueno. Cambiemos de tema. ¿Cómo está Rachel? ¿Sigues poniéndole la misma cara seria? Rachel está bien. No es lo que pregunté, pero está bien. ¿Y Amelia? Ella también está bien. Ha sido sorprendentemente eficaz dirigiendo las operaciones. Y es más inteligente que la mayoría de los ejecutivos que le doblan la edad. ¿Cara? Sonrió levemente. Sigo insultando a los refrigeradores. Qué bien, dijo con una risita. Te gusta mucho Cara. Me he dado cuenta de que te hace sonreír. Darren frunció el ceño levemente. Me recuerda a mí cuando recién empezaba. Recuerdo su reacción cuando compré mi primer coche. Penny sonrió y suspiró, apretando la mejilla contra su muslo. Todos se preocupan por usted, señor. Lo sabe, ¿verdad? También están dispuestos a sacrificar mucho por su empresa. Ha construido algo increíble. Él no respondió. Ella lo sintió. La forma en que su cuerpo se tensó un poco, la forma en que su respiración cambió. ¿Ya no lo crees? Preguntó ella. Guardó silencio un buen rato. Luego dijo. Ya no estoy seguro de lo que he construido. Solo sé que está creciendo. Y que la gente a la que me enfrento es mayor, más rica, más poderosa, más peligrosa. Miró más allá de los árboles. La ciudad estaba allí, observando. Siempre observando. Para sobrevivir, quizá tenga que cruzar límites insalvables. Cosas que podría hacer y podrían borrar la persona que soy. O que era. Ella se quedó quieta. Entonces, suavemente. Entonces ven aquí. Parpadeó. Penny le puso la mano en la mejilla. Ven aquí. Si alguna vez te pierdes, señor STL, vuelve a este parque. Conmigo. Y te ayudaré a encontrar el camino. Él la miró, pero ella no apartó la mirada. Sus dedos bajaron de su rostro y encontraron los de él, entrelazándose. No tienes que ser blando con el mundo, dijo. Sé tan despiadado como sea necesario. Derríbalos. Rompe las reglas. Construye tu imperio. Solo, tragó saliva, sé blando conmigo. Eso es todo lo que quiero. Por primera vez en días, Darren sonrió. No la fría sonrisa que dedicaba a sus rivales. Una sonrisa de verdad. ¿Me aceptarías así? ¿Estás bromeando? Ya lo estoy haciendo. No dijo nada más. Él simplemente se inclinó, le dio un beso en la frente y le sostuvo la mano con más fuerza mientras el viento susurraba nuevamente entre los árboles. Está bien. Solo prométeme que no me extrañarás cuando más te necesite. Prometo. Capítulo 198. Después de terminar la reunión esa noche, el día siguiente comenzó con una mañana extremadamente calurosa. El sol matutino atravesó las nubes como una espada, esparciendo una luz dorada sobre la hélice de mármol del edificio Morrison. Desde el piso 91, Richard Morrison estaba de pie junto a la pared de cristal de su estudio privado, con un vaso de whisky escocés de cristal en la mano y el horizonte de los Álvarez se extendía ante él como un imperio esperando ser reclamado. Pero no su imperio. Sí, no. Archibald Mooney había regresado. Y así, de repente, Richard volvió a ser el segundo hombre más rico del estado. Tomó un sorbo lento de su añejo Glenfarclas, dejando que el ardor le recorriera la garganta como una amarga verdad. Las cifras ya habían comenzado a ajustarse. La confianza del mercado se disparó ante la noticia del regreso de Archibald. Sus filiales, sus bonos, sus bóvedas de activos vinculados al gobierno, habían comenzado a absorber la atención institucional como esponjas. Los dedos de Richard golpearon suavemente el cristal. Se había acostumbrado a ser el que estaba tras la cortina, la araña en la oscuridad.
Su riqueza era vasta, diversa, fluida, no vinculada a la grandilocuencia del legado Mooney. Pero ahora, con Archibald nuevamente en el asiento del poder, cada cadena que él controlaba, desde las farmacéuticas hasta los contratos militares, estaba a un solo golpe de ser ajustado. Y Richard lo sabía. Más que eso, lo sentí. El cambio de peso, la reorganización del tablero. Un movimiento en falso, un vínculo demostrable con algo desagradable, y Archibald podría congelar la mitad del marco comercial de Richard de la noche a la mañana. No era que odiara a Archibald. Lo respetaba profundamente. Archibald fue una de las razones por las que el negocio de Richard alcanzó el nivel que alcanzó. También había pasado los últimos años siguiendo las órdenes de Archibald en los Álvarez. El caso de Gareth Smithers era algo en lo que no quería involucrarse, pero Archibald lo había obligado a solucionarlo. Había cerrado muchos otros tratos en nombre de Archibald y también había rechazado otros. Richard sabía que en ese momento, con la estrecha vigilancia de Archibald, hacer lo que quería sería aún más difícil. Sobre todo si de alguna manera afectaban al viejo de uno u otro lado. ¿Qué significaba? Esta situación de Darren STL, murmuró en voz alta, debe manejarse con precisión. En primer lugar, el chico se había asociado con Leonard O'Reilly, por alguna razón, Leonard ahora lo superaba en las calificaciones de médicos en el estado y en todo el país. O'Reilly Medicals crecía rápidamente y se había convertido en un competidor importante en el mercado de la salud, junto con los hospitales Morrison. Luego, el muchacho había arruinado todo el encubrimiento de Gareth Smithers, lo que provocó que Archibald perdiera la confianza en la ejecución de Richard. Entonces, el muchacho le había costado un aliado en Donald Henderson y un amigo en Ryan Anders. Su protegido. Su amigo. Interior de su mano. Desaparecido. Deshonrado. Su legado quedó destrozado y desmoronado. Y todo por culpa de STL. Richard entrecerró los ojos levemente. Miren el daño que dejó en los negocios de los Álvarez. Nunca pensó ni por un segundo que Anders manejaba la riqueza de muchas empresas que también tenían inversiones en empresas más pequeñas. Desde que Ryan se fue, todo se vino abajo mientras Darren STL y Kaito Sakamoto florecieron. Richard gruñó. Debería haberlo solucionado antes, cuando Archibald estaba fuera del estado. Pero ahora que el viejo león había vuelto a casa, Richard tuvo que actuar con discreción. No a la guerra abierta. Cuchillos sutiles. Armas silenciosas. Y para eso, necesitaría una espada lo suficientemente temeraria como para blandirla. En Moon Enterprises, en el piso 69, donde se encontraba la oficina ejecutiva, Tyler Mooney estaba recostado tras su escritorio cuando la puerta se abrió con un crujido. No se molestó en levantar la vista. Si se trata del pedido del almuerzo, dile a María que deje el caviar, Tyler. La voz era una cuchilla de terciopelo. Tyler parpadeó una vez, se sentó un poco más derecho y miró hacia la puerta. Allí estaba Richard Morrison, sin ser anunciado ni escoltado, simplemente allí, como una sombra que se hubiera alejado hacia la luz. Señor Morrison, dijo Tyler, disimulando su sorpresa con una sonrisa. ¿A qué se debe el frío inesperado en mi oficina? Richard entró con la gracia mesurada de quien nunca había llamado. Echó un vistazo a la moderna decoración, algo indiferente, antes de sentarse sin invitación en la silla de cuero frente al escritorio de Tyler. En esto convertiste la vieja oficina de Ryan. Una pena. Parece que tu gusto por los muebles es tan infantil como tu sentido de la sutileza. Tyler frunció el ceño, pero sonrió. Y tu gusto en trajes sigue siendo brutalmente imperial. ¿A qué debo este honor? Richard dobló una pierna sobre la otra. Estoy aquí porque el equilibrio está cambiando. El regreso de tu padre restablece un pilar. Pero hay otro elemento que necesita poda. Tyler arqueó una ceja. Ja. 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 Así que perder a Ryan Anders te abrió los ojos. Si te refieres a Darren STL, entonces si no pronuncies su nombre como si supieras quién es. La voz de Richard se volvió repentinamente monótona. Fría. ¿Crees que es un bocazas con trucos ingeniosos? Yo lo veo como lo que es. Una disrupción calculada. Una que me costó un activo clave. Y una que ahora se acerca demasiado a contratos estatales que he trabajado durante décadas para influir. Tyler se recostó. Así que has venido a mí porque quieres ayuda para arruinarlo. Debes estar desesperado. PFFT. ¿Desesperado? Esa palabra no existe en mi diccionario. Lo que soy es cauteloso, Tyler.
La sonrisa de Richard regresó, tensa y superior. He aprendido a no subestimar a los príncipes imprudentes. ¿Eso es para adularme o para insultarme? Elige tu veneno. Tiller sonrió con suficiencia. Muy bien. ¿Quieres matar al joven rey discretamente? ¿Cuál es la petición? Richard juntó los dedos. Su empresa controla varios canales pasivos que influyen en la adquisición de startups, las certificaciones de proveedores y las aprobaciones de implementación de infraestructura. También alojan el portal de pujas digitales Moon, el mismo al que Trenteller pronto intentará acceder para su expansión internacional. La sonrisa de Tiller se ensanchó. ¿Y quieres que le bloquee el acceso? No, dijo Richard en voz baja. Eso es demasiado visible. Quiero que lo retrases. Que crees revisiones pendientes. Que introduzcas nuevas normas de cumplimiento de la documentación. Que parezca burocracia. Él se inclinó. Y mientras le enredas los pies, empezaré a retirar la financiación de sus aliados. Silenciosamente. Con eficiencia. Tiller silbó. ¿Realmente lo has pensado bien? Claro que sí. Pero aquí está la parte que te gustará, dijo Richard con voz más baja. Puedes hacerlo a tu manera. En voz alta, si quieres. Solo asegúrate de que el apellido Mooney no esté ligado a ello. No queremos problemas con tu padre ahora, ¿verdad? No. No, Tiller golpeó el escritorio con un bolígrafo, pensativo. ¿Qué gano yo con esto? Richard se puso de pie con suavidad. Puede que tu padre sea rey. Pero puedo hacerte algo más. Algo que no necesite corona. Se detuvo allí y se giró hacia la puerta. Tienes tus órdenes. No me decepciones. Al salir, Tiller miró la pila de archivos que Lila Torres, directora ejecutiva de Trenteller, había presentado para su despliegue internacional. Los hojeó con una sonrisa burlancia. Bueno, Darren, dijo en voz baja. Parece que por fin puedo jugar con tu comida. Amir, Jackson, por fin es hora de festejar. Capítulo 199. Por primera vez en mucho tiempo, la sede de Moon Enterprises en California finalmente tuvo a su rey en el trono. Esa mañana, el horizonte de los Alvarez estaba bañado por un amanecer cobrizo, el sol de la mañana cortando el aire quieto como un bisturí. En el piso más alto de la torre de obsidiana de Moon Enterprises, Archibald Monroe estaba detrás de su impecable escritorio, mirando la ciudad como un soberano sobre su reino. En su mente, esta era una pose genérica realizada por casi todo hombre de negocios poderoso, pero mirar hacia abajo y ver el desastre en el que había caído el mundo empresarial de los Alvarez lo llenó de ira y, sin embargo, de una sensación de propósito. Detrás de él estaba su oficina. Era una habitación austera, sin vanidad ni desorden. Una pluma Montblanc yacía ordenadamente junto a un libro de contabilidad encuadernado en cuero sobre el escritorio negro mate. Tenía una computadora que emitía un suave zumbido al mostrar datos financieros en flujos fluidos de azul y oro. No había retratos en las paredes. Ni siquiera colgaba los numerosos premios que había ganado. Lo único que había era una única inscripción marcada. El control es la verdadera moneda. Era una verdad con la que vivían, sabiendo que los que eran ricos todavía estaban controlados por su riqueza, y solo aquellos que reconocían eso y luchaban por alcanzar el verdadero poder ejercerían algún día el control real. Archibald entrecerró los ojos al ver la vista. Su oficina estaba llena de silencio. Este silencio permaneció sagrado hasta que un golpe lo interrumpió. Entra, dijo Archibald sin girarse. La puerta se abrió y entró Lily Smithers, una de la docena de asistentes ejecutivos del establecimiento Moon. Lily entró con un aura de juventud, eficiencia e invisibilidad, tal como lo exigía Archibald. Llevaba una blusa azul marino ajustada metida en unos pantalones grises y su cabello rubio recogido hacia atrás. Ella se acercó con una pila de archivos delgados en la mano. El equipo regulador llegará en 15 minutos, señor. La documentación del acuerdo está finalizada. Se han revisado y adjuntado todos los acuerdos de confidencialidad. Él no la miró. ¿Tribuna en los Álvarez? Acordaron embarcar las cifras de liquidez hasta el mediodía. ¿Y la lista de clientes? Priorizados. Envío Ventura, Brison Medical, Grupo y Tower. Sus directores ejecutivos ya están en camino. Él ha sentado con la cabeza. Gracias. Adelante, que venga el departamento legal. Lily se dio la vuelta y salió de la oficina, mientras Archibald observaba fríamente.
Minutos después, 3 miembros de la Junta de Regulación Financiera del Estado se encontraron frente a Archibald, rígidos con sus trajes caros pero mal confeccionados. Se miraron nerviosos, mientras el caos de la ciudad se reflejaba en la ventana tras él. Archibald estaba sentado a la cabecera de la mesa de conferencias de mármol negro, con las manos juntas y la mirada inmóvil. Moon Enterprises, comenzó, acepta toda la responsabilidad financiera por la mala gestión y la liquidación de Muno. Cada cliente recibirá su compensación. Dólar por dólar. Hizo un gesto a su secretaria, quien deslizó 3 contratos idénticos sobre la mesa, como si los hubiera convocado fantasmas. Sin salvedades. Sin cláusulas de escape. Solo resolución. La reguladora principal, una mujer de mandíbula firme llamada Braxley, lo miró con recelo. Está siendo inusualmente obediente, señor Money. No parpadeó. Acepto plenamente los efectos de mi filial. Estos son matemáticas. Presionó una tecla en su portátil y lo giró para encarar a los reguladores. Una cascada de números cobró vida en la pantalla. Una inyección de 4.700 millones de dólares. Liquidez inmediata para las entidades afectadas. Se auditará trimestralmente, lo que significa que no habrá aplazamientos. Su bolígrafo flotaba sobre el papel. ¿Irjan Anders? Desconozco su paradero. Si lo encuentran, me parece bien. De hecho, les pido que lo castiguen con todo el rigor. Que lo procesen. Que lo cuelguen. Que envíen sus cenizas a sus abogados. No importa. Eso obtuvo silencio. Firme los contratos, dijo Archibald con frialdad. Y al mediodía, el mercado recordará lo que se siente con la estabilidad. Todos los reguladores se miraron entre sí. Me alegra tenerlo de vuelta, señor Archibald. Ellos firmaron. Después de que los reguladores se fueron, Archibald comenzó la parte más importante de la situación. Ayudar a las empresas afectadas a recuperar su fortaleza. Entró en la sala de guerra sin previo aviso. Sus jefes de división ya estaban sentados, pero se pusieron de pie en cuanto entró, antes de volver a ocupar sus asientos rápidamente. Edward Bosch, director de adquisiciones, se inclinó hacia adelante, parpadeando 2 veces como si le costara leer. Vemos que los clientes dudan en renovar su compromiso. ¿Deberíamos aplicar apalancamiento? Congelen la salida de talentos, ordenó Archibald, dirigiéndose a la cabecera de la mesa. Triple indemnización por despido para cualquier empleado que se quede. Si se van, demándenlos. Les he dado garras a todos. Están ahí para que las usen. Las órdenes llegaron como una ráfaga de disparos. Archibald, por muy estricto que fuera, sabía lo importante que era reducir al máximo el fuego que lo alcanzara a él y a sus subordinados. Al mismo tiempo, los asentamientos también fueron una prioridad. Mira, le dijo al director financiero, prepara la compensación de deudas. Ventura Shipping le debe a Moon Shipping 800 millones de dólares. Se lo perdonaremos, pero solo si nos entregan el 62% del capital. Mira parpadeó. Eso se considerará oportunismo. Eso es completamente ridículo. Todo es oportunismo. Esto es supervivencia. La imagen es tu especialidad. Espero titulares como, la redención de Money. El titán de la industria protege lo que queda. Mumo fracasó, pero necesito que hagas que el fracaso parezca misericordia. Sí, señor. Inicien las negociaciones de readquisición. Si se resisten, recuérdeles quién garantiza su futuro. La primera empresa que se acercó para solicitar una readquisición fue Ventura Finance. El director ejecutivo llegó temprano. Gregorio Danz, el hombre más importante de Ventura. Parecía un director ejecutivo de otra época. Sudando, con la cara roja y con la corbata aflojada 3 veces. Pero con la estrategia de Archibald, estaba a punto de sudar aún más. Esto es una adquisición corporativa, dijo, mirando fijamente el acuerdo de acciones que tenía delante. Archibald se sentó con la paciencia de un carnicero. No, esto es lo que debes aceptar si quieres que tu empresa sobreviva. Si no firmas, te cobraré tus préstamos al atardecer. Estarás en bancarrota antes del cierre del mercado. Danz tragó saliva. Nos estás desangrando. Incorrecto, señor Danz, respondió Archibald. Ryan Anders hizo eso. Yo soy la transfusión. El hombre firmó con manos temblorosas. La segunda reunión fue menos fluida. Eleanor Brisson, fundadora de Brisson Medical, entró con paso firme y fuego en su voz.
Tu patrimonio es una correa, dijo con frialdad. No te entregaré el trabajo de mi vida. Archibald levantó una mano, conjurando la estructura de su deuda en una red brillante de color rojo. Te faltan $1.200 millones. Llevas 3/4 partes de retraso. Si no firmas, no solo perderás tu empresa. Probablemente te absorberán Morrisons o Iowa Medicals. Perderás tus patentes. No olvidemos el fondo universitario de tu hija ni el pequeño legado que has logrado construir. Archibald fue brutal. Empecemos por aquí, señora Brisson. La mano de Eleanor tembló. Pero ella firmó. Después de muchas otras empresas, la última del día no estaba disponible, la silla estaba vacía. Archibald frunció el ceño. Sorprendente. Lily entró, susurrando cerca de su hombro. El presidente del grupo Hightower dio la vuelta en su avión. Ya no viene para acá. Archibald entrecerró los ojos. Eso es absurdo. Necesita la riqueza lunar para sobrevivir. Que esté de guardia. Su secretaria se acercó con un teléfono. Kaito Sakamoto fue sorprendentemente el que respondió. Señor Mooney, dijo en un inglés tranquilo. ¿Qué ocasión tan especial? Archibald apretó la mandíbula. Sakamoto. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde está Hightower? Sakamoto sonrió. Ya está con nosotros. Se ha producido una fusión. ¿Una fusión? No seas ridículo, no tienen el capital. Claro que no, pero mi cliente sí. Dime, Archibald. ¿Has oído hablar de STL Investments? Archibald se quedó quieto. Kaito sonrió. Sí, ¿verdad? Seguro que sabes que el director ejecutivo es el mismo que abatió a 2 de tus cómplices. Gareth Smithers y Ryan Anders. Ninguna respuesta de Archibald. No se preocupen por Hightower. Como muchas otras carteras de startups de Muno, estarán bien con STL Investments. El señor STL les manda saludos en persona. La línea murió. Silencio. Archibald permaneció inmóvil, con la mirada fija en la silla vacía. Entonces, sus labios se separaron bruscamente. Y ahí está el tercer strike, curioso señor STL. Ahora, tiene mi atención. Capítulo 200. Ese mismo día, el gran salón continental ubicado a poca distancia del complejo STL en la calle Maurabad tuvo lugar un evento importante. El edificio era un rascacielos cúbico que resplandecía bajo un manto de opulencia. Fue construido por un grupo de importantes empresas inversoras hace muchos años para albergar eventos como estos. En el interior, los techos eran altos y abovedados, adornados con filigranas doradas especializadas diseñadas con diferentes tipos de negocios. Tecnología, infraestructura, moda, comida, salud, etc. Enormes candelabros, cuyos cristales reflejaban la luz como estrellas capturadas, proyectaban un cálido resplandor sobre la élite reunida. El aire estaba impregnado de la serena elegancia del poder, pues en esta sala se encontraron presentes algunas de las personas más adineradas. Había hombres con trajes a medida, confeccionados a la perfección, y mujeres con vestidos que susurraban riqueza a cada paso. Las conversaciones zumbaban bajo el tintineo de las copas de cristal, los nombres se intercambiaban en voz baja, las antiguas fortunas forjaban alianzas con nuevas ambiciones. La Cumbre Mundial de Innovación e Inversión estaba en pleno apogeo. Este año, Los Alvarez fue el anfitrión, una ciudad donde la riqueza y la visión se fusionaban en cada elegante esquina. El salón era un laberinto de espacios cuidadosamente seleccionados. Salones interactivos con lujosos asientos de terciopelo, cabinas semiprivadas cubiertas con mamparas de seda y elegantes escenarios de demostración donde se presentaba el futuro en tiempo real. La televisión mostró tendencias del mercado, valoraciones de empresas emergentes y visualizaciones de datos complejos de industrias emergentes. Darren asistió a esta cumbre con un traje gris y corbata azul, con las manos juntas y los ojos azul acero mirando hacia adelante. Pero no estaba solo. A su lado estaba Olivia Sinclair, su ajustado vestido negro captaba la luz con delicados tirantes de perlas que brillaban cuando se movía. Ella tenía su hermoso cabello esmeralda cayendo sobre un hombro, mientras sus labios brillaban rojos. Como director ejecutivo de una incubadora de empresas en auge, se comportó con la serena autoridad de quien conocía su valía. Esta era una buena oportunidad para que su primera empresa de huevos llegara a la incubadora, así que sus agudos ojos esmeralda recorrieron la sala sin perderse nada. El stand de su empresa se encontraba entre los de otras 2 empresas importantes.
Decía Oliver Rook Capital con un logotipo sencillo de una rama de olivo rodando y una declaración de misión grabada en una fuente serif limpia. Cultivando visiones tempranas. Cuando ella y Darren llegaron, no se quedaron allí mucho tiempo. Los puestos eran para aficionados. El verdadero juego en cumbres como esta se jugaba en los márgenes. Con bebidas, en miradas fugaces, en encuentros perfectamente sincronizados. Ahora, estaban juntos en una plataforma de entrepiso con barandilla alta con vista a un foso de demostración donde un innovador con base en Singapur estaba presentando una aplicación informática para planificación urbana. La voz de la presentadora se escuchó suave y segura mientras las pantallas de televisión a su alrededor mostraban algoritmos que optimizaban las redes energéticas en tiempo real, ayudando a las ciudades a través de su aplicación. Impresionante, murmuró Olivia, bebiendo un sorbo de champán. Las burbujas reflejaban la luz. Pero la mitad de esa gente no sabe si apostar por los activos digitales o huir de ellos. La mirada de Darren se dirigió a la demostración y luego a la multitud. Porque no estaban allí cuando solo era código en un sótano. Entiendo cómo los recursos digitales pueden confundir a la gente. Olivia sonrió. Claro que sí. Estás invirtiendo en el activo digital más arriesgado de todos. Darren no dijo nada. Ella ladeó la cabeza, observándolo. Estás más callado que de costumbre. Él todavía no respondía, su mirada distante, escaneando el mar de rostros abajo. Se acercó más, con la voz más suave. ¿Todo bien, Darren? O déjame adivinar, tiene que ver con el regreso de ayer de un multimillonario en particular. Ningún hombre dicta mi estado de ánimo, Olivia, dijo, con un tono plano pero directo. Olivia no se inmutó. No, pero este hombre sí. Seguro que a estas alturas te revuelve el estómago. Su regreso ha sido prácticamente el tema de conversación de la cumbre. Se giró para mirarla a los ojos, con una expresión indescifrable. A diferencia de otras mujeres, eres un poco impertinente cuando me hablas. Ella sonrió con suficiencia. Pero nunca intentas callarme. Darren la miró, bajó la mirada hacia sus labios invitantes antes de apartar la mirada. Su sonrisa permaneció, cálida pero cómplice. No eres tan opaco como crees. Al menos no para mí. Darren volvió a mirarla un momento y luego apartó la mirada. No discutió. Deberías centrarte en encontrar tu primera empresa en cartera. El anterior servicio de streaming con pago por suscripción parecía sólido. Él la miró alzando una ceja. ¿No crees? Olivia torció el labio y señaló hacia el escenario norte, donde una startup estaba terminando una presentación. Busco algo parecido a Delverate. Su demo está llamando la atención. Esa plataforma de análisis inteligente que les ayudaste a construir, tiene a inversores de capital riesgo rondando. Podrían cerrar 2 o 3 acuerdos antes de que acabe el día. Lo sé, dijo Darren en voz baja. Amelia me envió su presentación actualizada esta mañana. La mirada de Olivia se posó en él, escrutándolo. Lo sacaste del apuro, ¿sabes? Esa plataforma estaba muerta en el agua antes de que entraras. Miró a la multitud con la mandíbula apretada. No estarás intentando halagarme, ¿verdad, Olivia? Depende, ¿te sientes halagado? Un momento de silencio pasó entre ellos, cargado con la historia no contada y la tensión de su reciente proximidad. Creo que deberías optar por el servicio de streaming, dijo Darren rápidamente cambiando de tema. Voy a echarles un vistazo, aceptó mientras bebía un sorbo de champán. Se quedaron allí, mirando continuamente las exhibiciones de diferentes empresas emergentes, probando sus productos y pidiendo capital. Pero luego el ritmo cambió. 2 hombres se acercaron y su presencia atravesó el murmullo de la multitud. No eran empleados ni asistentes habituales. Sus trajes negros estaban impecables, la tela reflejaba la luz con un sutil brillo, y los puños estaban adornados con un delicado bordado plateado que denotaba una artesanía a medida. Los trajes no llevaban placas y no fingían ser autoridades, sino que se movían con naturalidad. La gente se apartaba como si reconocieran quiénes eran, y cuando Darren y Olivia se giraron, se sorprendieron al ver que los hombres se habían detenido frente a ellos. El más alto de los dos, con las sienes espolvoreadas de gris sal, extendió una mano enguantada. Dentro había un sobre delgado con bordes plateados, sellado con una insignia de cera con la media luna de Moon Enterprises. Señor le dijo con voz profunda y suave, con la firmeza de su propósito. El señor Mooney solicita su presencia. Una cena privada.
La fecha está en la carta. Las cejas de Darren se arrugaron levemente mientras miraba el sobre antes de tomarlo deliberadamente. La mirada del hombre se dirigió brevemente a Olivia, reconociendo su presencia sin dirigirse a ella. También se adjuntan detalles, continuó el hombre. Y se espera discreción. Con un breve asentimiento, él y su compañero se dieron la vuelta y se fundieron nuevamente con la multitud. Su partida fue tan fluida como su llegada. Olivia miró la carta en las manos de Darren y soltó una risita, jadeando al mismo tiempo. ¿Te acaba de invitar a una cena el hombre más poderoso del estado? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.